RCR, la red que comunica y une al Perú. En esta oportunidad vamos a analizar la situación en el sector agricultura, ¿no? Tras escuchar al presidente Pedro Castillo durante su discurso por Fiestas Patrias. Qué mejor que dialogar en esta oportunidad con el ingeniero Jaime Salomón. En su momento él ha sido viceministro de Agricultura y una persona muy entendida en la materia. Qué gusto saludarlo, ingeniero Salomón. Muy amable, gracias. Gracias por la invitación, José, y por tu intermedio. Saludos a todos los seguidores de RCR Radio a nivel nacional. ¿Qué desafíos va a tener que enfrentar el gobierno de Pedro Castillo en su segundo año en el sector agricultura, ¿no? Porque lo que dio a conocer en el discurso presidencial han sido cifras, algunas buenas intenciones, ¿no? Pero lo que demanda el sector es tener medidas mucho más directas y que éstas se traduzcan justamente en el crecimiento del mismo, ¿no? ¿Cómo ve usted el tema? Yo lo veo un poco complicado, José, y quisiera empezar recordando a Platón, un filósofo del año 500, 400 antes de Cristo. Él decía en esa época: el precio de desentenderse de la política es ser gobernados por los peores hombres. Fíjate qué tanta realidad tiene hoy en día en el mundo. Tenemos un Perú al borde de la estanflación, es decir, cero crecimiento más inflación. Causas externas al Perú, es cierto, invasión rusa, la falta de fertilizantes, pero también, José, el desgobierno. Y todo eso va a terminar en un estancamiento. Bajo ese esquema hemos escuchado hace unos días el segundo discurso del señor presidente. Para mí, un recuento de intenciones. Propuestas muchas, difíciles de implementar, sobre todo porque no existe un plan y no saben cómo hacerlas realidad, porque no tienen los fondos necesarios para hacer todas esas propuestas que son un mundo de dinero propuesto que no tiene sentido. Son promesas incumplidas para el mundo rural, lo que él dijo en campaña y lo que viene haciendo ahora, versus la necesidad real del mundo rural donde está el agro. Podríamos decir que fue por falta de tiempo, dado que solamente él y su gabinete y sus gabinetes han venido apagando incendios, por falta de personas con conocimiento para poder identificar problemas y decir exactamente qué hay que hacer, capaz influenciado por el modo de operar del Estado peruano de hace muchos años, que no tiene un plan estratégico para el mundo rural y para el agro. Uno de los aspectos que enfocó el presidente tiene que ver con la situación actual del agro en relación al tema de los fertilizantes, ¿no? Porque hemos escuchado que se va a culminar con el proceso de licitación y recién estaría llegando la urea en agosto de este año, ¿no? ¿Qué tanto va a afectar, ¿no?, esta situación, sobre todo al pequeño agricultor, ¿no? Pues simplemente lo que ha hecho el presidente es un enunciado, pero no tenemos sus ideas claras en qué momento va a llegar justamente los fertilizantes. José, hay un tema. Cuando una persona está en política y en un cargo tan importante como el que tiene el señor presidente, que tiene el deber de gobernar un país junto con diferentes poderes del Estado y niveles de gobierno, hay que ser muy cauto y muy certero al hablar. Él viene hablando de la segunda reforma agraria, por ejemplo, ¿no? Sobre lo que refieres, este ya es el tercer intento de compra por parte del gobierno de fertilizantes. Hemos visto cómo se han caído los demás, porque algunos ciudadanos alertaron de unos sobrecostos, tuvieron que retroceder. Pero ahora informó que a fin de julio ya cerraban la compra y llegaría en agosto. ¿Será cierto? Habrá que esperar. Aparentemente no será así. Pero adicionalmente, José, lo que piensan traer es menos del 4% del requerimiento nacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Voy a traer un caramelo para contentar a más de 2 millones y medio de agricultores. Ese es un tema. El segundo es que
en esa distribución que han pensado para esas 65.000 toneladas de fertilizantes, que no alcanza ni para el 4% del territorio nacional, hay varias variables. Hay departamentos del Perú, provincias del Perú, que requieren más o menos fertilizante. Están haciendo ellos una distribución igualitaria. Segundo, están queriendo atender a todos los agricultores con menos de 5 hectáreas, cuando se sabe que los que tienen menos de 2 hectáreas producen su propio abono, su propio fertilizante. Y dice también que con eso atendería a los agricultores que atienden la canasta básica familiar y que llenan la despensa de todos los peruanos, cuando esos agricultores son agricultores no necesariamente por debajo de 5 hectáreas. El 70% de esos agricultores está por encima de 5 hectáreas, entre 10 y 5 hectáreas. Es decir, no están llegando necesariamente a los agricultores que sí requieren el apoyo el día de hoy. Otro tema que tocó el presidente es la elaboración de un padrón de productores agrarios, ¿no? Al momento cuenta con 426.000 y según el presidente la meta es llegar a 1 millón de empadronados. ¿Esto es posible? Muchas promesas, yo las relaciono un poco a populismo, suena bien, es lógico, muchos peruanos no las creemos y se van a dar cuenta que es imposible de aquí a unos meses o años. El señor presidente dijo que el eje central de su gobierno es el tema rural y el tema agrícola. ¿Cuánto le destinó? 3 paginitas del discurso. Acciones, ¿qué acciones han tomado en estos últimos 12 meses? Nada. ¿Qué efecto vamos a tener? Vamos a ser un país dependiente de importaciones de alimentos. Ese es el gran problema. Ahora, referido al padrón de productores, que él dice que ya tiene a la fecha cerca de 500.000 y va a llegar a 1 millón a fin de año. Es bien difícil hacerlo en tan corto plazo y más aún es difícil si no saben cómo hacerlo. Vimos ya en época de pandemia cómo el gobierno peruano no pudo atender a todos los agricultores de manera apropiada. ¿Por qué? Porque no sabe quién es quién en el mundo rural. Para hacer eso se requiere un trabajo coordinado entre PCM y diferentes ministerios y gobiernos regionales. En el Perú tenemos más de 3.000 bases de datos con información. Hay cerca de 80.000 entidades a nivel nacional. Esas 3.000 bases de datos no conversan entre sí. Es por eso que no solamente no sabemos quién es quién en el mundo rural, sino añadiendo que es un país, el Perú es un país con más de 80% de informalidad, se hace bastante complicado gobernarlo. Pero sí pudiesen hacerlo, sí podrían hacerlo, si coordinan de manera colegiada entre todos los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales. Ahora, es necesario, sí, porque sin eso no van a poder dar crédito a los agricultores. El tema de fertilizantes, que dicen que van a llegar a una cantidad de agricultores, sabrían exactamente a quién llevarle. Necesitamos el tema de semillas, información de precios, digitalizar la agricultura. Es cierto, pero necesitamos esa base de datos. Tal como está la cosa, yo espero equivocarme, creo que no llegarían a tener esa base de datos. Pero adicionalmente, llegar a una base de 1 millón a fin de año, cuando tenemos una cantidad casi mayor al doble de agricultores a nivel nacional, no es apropiado. ¿Hacia dónde vamos en materia de agricultura, ingeniero Jaime Salomón? ¿Cuál es la perspectiva que usted traza en los próximos meses frente al sector agrario y que va de la mano también con el sector agroexportador? Considero que el ministro Alencastre está tratando de hacer bien las cosas. Mi preocupación es que él es un muy buen técnico, pero si no llega a entender y a manejar bien la parte política, no va a poder hacer todo lo que está planteando hacer. Ese es un tema importante. Está tratando de poner orden
pero también hay muchas presiones políticas que no le van a permitir, a mi parecer, lograr su objetivo. El gobierno, acaba de decir el presidente que su gobierno cumple y garantiza la campaña agrícola del 22-23, cuando la evidencia nos hace ver, ya empezando por el tema del fertilizante, nos hace ver que eso es casi imposible. Nos ha dicho, nos ha hablado de una lluvia de millones, 1.400 millones para aquí, 60 millones para planes de negocio, 30 millones para mujer productora. ¿Cuál es el requerimiento del agro nacional para la campaña 22-23? Estamos hablando de 20.000 millones, 20.000 millones. Ese es el gran tema. Ahora, no está promoviendo el uso eficiente de fertilizantes. Se está hablando de traer una cantidad, pero ese fertilizante ya a nivel mundial se está proponiendo que sea utilizado de manera eficiente, lo que se llama agricultura de precisión. Para eso se requiere urgentemente innovación y uso de tecnología para generar mayor producción por hectárea con un menor uso de fertilizantes. Tenemos el escenario mundial, el mundo y el Banco Mundial está diciendo que si no utilizamos de manera apropiada los fertilizantes no vamos a poder atender la demanda, y eso va lamentablemente a hacer que a finalizar campaña tengamos menos alimentos y nos terminemos convirtiendo en un país importador de alimentos. A eso hay que sumarle, José, que muchos países ya están teniendo medidas comerciales, están prohibiendo la exportación. China prohibió la exportación por un periodo de tiempo de fertilizantes. India ya prohibió la exportación, por ejemplo, de trigo, todo para alimentar la producción. En 86 de los 200 países del mundo ya existen medidas comerciales para protegerse. Eso no es bueno. ¿Por qué? Primero, reducen la oferta a igualdad de demanda, interrumpen la cadena interrumpen la cadena para llegar con los productos necesarios para el agro, varían el ciclo comercial y eso hace que los precios empiecen a subir, aunque ya en las últimas semanas hemos visto en el caso de los fertilizantes que los precios están bajando. Ya vemos el saco de fertilizante está a menos de 190 soles en el Perú. Súmale, el dólar ya está cercano a los 4 soles por dólar. Entonces, eso está haciendo también que los precios se encarezcan, porque terminan pagando un mayor precio en soles por la subida del tipo de cambio. Pero hay variantes. Por ejemplo, las minas de cobre en el Perú están con problemas, no pueden producir. Las minas de cobre de Chile también están con problemas. Esos dos países representan cerca del 7% de la oferta mundial de cobre. Cuando estas minas empiecen a producir, van a poner mayor cantidad de cobre en el mercado mundial y eso va a hacer que el precio del cobre baje. Al bajar el precio del cobre, el ingreso del Estado peruano va a ser inferior y eso inmediatamente podría hacer que el dólar, el tipo de cambio, pase los 4 soles. ¿Qué significa? Se prevé de aquí a fin de año un incremento del tipo de cambio y eso generaría mayores costos para los agricultores. Hay otro tema que, y ya para finalizar, ingeniero Salomón, que el presidente siempre no lo aborda, ¿no? Que es el apoyo de la empresa privada. Y hemos visto que hay experiencias bastante interesantes en nuestro país, ¿no? Donde sí se puede coadyuvar al desarrollo de la agricultura. Estamos viendo lo que se ha desarrollado en Cajamarca, por ejemplo, con Porcón. Estamos viendo con los emprendimientos que se hacen justamente en la misma región, ¿no? A través de Ñumo, Yanacocha, Coimolache, La Zanja u otras empresas mineras, ¿no? O en Antamina, en Ancash, o si nos trasladamos un poco más allá, Cerro Verde en Arequipa, o lo que está haciendo Minsur, ¿no? Entonces, ¿por qué no buscar el apoyo de la empresa privada cuando está demostrado que sí es compatible minería con agricultura responsable? El Perú, José, el Perú es un país minero desde hace muchísimos años.
y es un país agrícola desde hace muchísimos años. Pero si los poderes del Estado, liderados por el señor presidente de la República, y los niveles de gobierno no trabajan juntos, va a ser bien complicado. Y si ellos no trabajan de la mano, no solamente de la empresa privada, sino también de las universidades. Entonces, tenemos personas altamente capacitadas que han sido formadas en muy buenas universidades al interior del Perú y no están siendo llamadas a trabajar en los gobiernos regionales, en los municipales, o a trabajar en el gobierno central para que atiendan esos lugares. Y eso es conocimiento, José. Y el conocimiento de la región, gestionar el conocimiento en cada región, en cada departamento del Perú, va a permitir defender los intereses de los agricultores, los intereses de todo el mundo rural. Por ejemplo, tenemos leyes, hay una ley para compra nacional de programas sociales, otra ley para compra para el agro nacional. Nadie se preocupa de eso, nadie se preocupa de trabajar con la empresa privada, con las universidades, de manera colegiada, interdisciplinaria, para identificar el problema real y darle una solución. ¿Quién conoce el problema real? La gente que está en cada región, en cada provincia, en cada distrito. No se puede manejar el agro y el mundo rural desde un escritorio con los zapatos limpios, hablando simplemente de que queremos hacer una segunda reforma agraria, que lamentablemente ni entienden qué cosa es eso y qué tienen que hacer de manera colegiada para trabajar por los agricultores, rentabilizar el agro, generar bienestar social, siempre con justicia social, viendo salud del mundo rural, viendo infraestructura en el mundo rural y buscando trabajo digno para todos. Y sobre todo entendiendo que sí es compatible hacer minería responsable con agricultura sostenible. Eso está demostrado. Claro que sí. Está demostrado en el Perú, desde la época pre-Inca está demostrado en muchos países en vía de desarrollo y también países latinoamericanos, y en el Perú se puede hacer, debería hacerse, sobre todo tengamos en consideración de los más de 50.000 millones de dólares que recibe el Perú como ingresos por las exportaciones, 40.000 representan minería, cerca de 10.000 representan agro. ¿Por qué no hacer participar a los micro y pequeños empresarios, a los micro y pequeños agricultores en la agroexportación? Recordemos, 5% del territorio agrícola generan esos 10.000 millones de dólares de agroexportación. ¿Por qué no hacer un 5% más de los micro y pequeños agricultores? Duplicaríamos el tema de exportación de productos agropecuarios y generaríamos un gran ingreso para el micro y pequeño agricultor. Pero, José, mientras no tengamos una política pública para el mundo rural, no vamos a poder generar desarrollo rural, desarrollo agrícola. Y eso depende mucho, no solamente de ese plan y el acuerdo nacional para hacerlo, se requiere de voluntad política, que lamentablemente yo no la veo ni en el Ejecutivo ni en el Congreso, y menos en los gobiernos regionales. Todos los gobiernos regionales y locales hoy en día están en campaña y proponen. De aquí a fin de año, poco van a hacer ellos, y cuando lleguen los nuevos alcaldes y gobernadores, van a tener un ciclo de aprendizaje. ¿Dónde está la campaña 22-23 que dice el gobierno haber asegurado? Ese es el gran problema. Muy bien. Mientras no formemos rápidamente una unidad especial transitoria de emergencia alimentaria que trabaje el tema de seguridad alimentaria con entidades públicas, privadas, universidades, pueden incluir juntas de regantes, etcétera, que trabajen con cooperativismo entre regiones, va a ser muy, muy difícil que logremos superar esta emergencia sanitaria que ya está en el país y podría empeorarse con la tratativa y apoyo que están dando a los agricultores, sobre todo a los pequeños y medianos, para garantizar el alimento en el país. Ingeniero Jaime Salomón, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Como siempre, ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias. Conversamos con el ingeniero Jaime Salomón.
es viceministro de Agricultura. RCR, la red que comunica y une al Perú.